Bienvenidos a la Escuela de Discipulado. Es un honor para mí el que ustedes nos estén viendo desde sus hogares para que nosotros podamos llevar el mensaje del Señor a través del estudio y del escudriñamiento de las Escrituras. Hermano Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, hermana Susana, y también pues por este momento de seguir compartiendo la palabra. Hermana Raquel, bienvenida. Es un gusto que nos estés acompañando. Amén. Es un gusto, un placer acompañarlos por esta vez. Pues sí, estamos en el discipulado y aquí Dios va a ir corrigiendo las dudas para tener un crecimiento espiritual, y sobre todo los que nos ven por televisión, es un mensaje de salvación, de crecimiento, y sobre todo esto les va a beneficiar a aquellos que nos escuchan. Gracias, hermana. La semana pasada estábamos hablando sobre la resurrección del Señor cuando fueron velados los ojos de varios discípulos, por ejemplo en la pesca milagrosa, que no reconocieron a Jesús cuando se les apareció. Y también camino a Emaús tampoco se le reconoció. También abordamos el tema de Saulo cuando el Señor le cegó sus ojos. ¿Sí? Habíamos lanzado la pregunta del por qué no lo vieron, si tenían tanto tiempo que convivieron con él y sin embargo no lo vieron. Bueno, ya a través de la investigación yo me di la tarea de ir a localizar lo que es la glándula pineal. Esa glándula que parece como una piñita, ¿sí? Si pueden mandar la foto 1, por favor. Para empezar, la glándula pineal está en el centro del cerebro y es también denominada ojo pineal o el tercer ojo. René Descartes decía que era el principal asiento del alma, donde se concentraban las sensaciones, la imaginación, la memoria. También se concentra lo que es la liberación de la melatonina, que es una hormona que influye sobre el sistema inmunológico, el SIDA, el cáncer, el envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, cambios de ritmos diarios, de sueño, afecciones psiquiátricas. Es decir, a esta glándula anteriormente no sabían para qué era. No tenían conocimiento cuál era su función, no sabían. Conforme se fue investigando, se dieron cuenta de que efectivamente tiene muchas funciones. Es decir, esta glándula es el centro de comando de nuestro cuerpo. Es donde se concentran todas las funciones. Ok, pero esta glándula también se ha ido, como dice Descartes, que es la silla o donde posa el alma, ¿sí? Gustavo, los seres humanos somos tripartitas, ¿sí? Si me puedes describir en el pizarrón esas tres partes por las que estamos conformados los seres humanos. Sí. Voy a dibujar un ser humano acá. Ajá. Ahí, con sus brazos. Todo un cuerpo, bueno, más o menos un ser humano. Okay. Tripartita nos referimos entonces a que está compuesto de tres partes. Ajá, el ser humano tiene cuerpo, tiene alma, muy bien, y tiene espíritu. Ok, ¿el cuerpo de qué está compuesto? Pues todo lo que vemos, lo que tenemos por visible, todo lo que está compuesto, la carne. La carne, los órganos, lo que vemos, el corazón. Exactamente. Todo lo que se ve, ok. El alma y la sangre. Y la sangre, precisamente. Entonces aquí podemos poner carne y podemos poner aquí sangre. Físico.
El alma es en donde reside todas las emociones y los sentimientos que posee el ser humano. No es visible, pero llega a sentirse. Entonces, ¿Y qué más hay en el alma? Tenemos emociones, ¿qué más? Sentimientos. Sentimientos. Tenemos sentimientos. Pero de sentimientos nos referimos también a miedos, alegrías, o lo mismo con emociones. Tenemos también, sentimos placeres también. Tenemos muchas formas de sentir en el alma. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la diferencia? Emociones puede referirse a un sentimiento pasajero. Uh-huh. Sí. Y un sentimiento pues es algo que se trabaja con el tiempo y permanece. Ok. Las dos, su centro es la duración. Las emociones son de corta duración y los sentimientos ya involucra funciones del cerebro también. Porque ya, como bien lo decías, es una emoción más una función del cerebro, donde ya procesas y esos sentimientos ya tienen una duración larga. ¿Sí? Ok. Pero falta algo más, Gustavo. En el alma. Sí. Faltan dos cosas importantes. Hermana. Emociones, sentimientos. La mente. La mente, que se le llama también corazón. Tenemos en el alma la mente. Y tenemos otra cosa. Nos falta uno. ¿Cuál sería? ¿Alguien sabe de los compañeros que están viéndonos qué falta? Sí. ¿Qué nos falta? Que se conoce como... Es la mente, pero se conoce como libre albedrío. Es la voluntad. La voluntad. La voluntad. ¿Y el espíritu? Es la intimidad con Dios, es la relación íntima con Dios. Tenemos dos tipos. Tenemos el espíritu humano y el espíritu de Dios. El espíritu humano es la vida. Es creado ¿sí? por Dios. Ajá, creado. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida, entonces el espíritu de Dios y nuestro espíritu se hacen uno. Porque entonces yo empiezo a caminar a través de Él. Pero a mí se me hace, yo estoy notando algo que es muy importante, que también se ha volteado lo que es el nivel, por ejemplo. Tú pusiste que somos tripartitas, estamos compuestos de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando tú estás con el Señor, ¿está bien el orden? No está bien. Porque ahí es cuando no conocemos al Señor. Exactamente. Porque nos hacemos obedientes a los placeres, a nuestras concupiscencias. Creo que le dimos más prioridad a esto, ¿verdad? Al cuerpo, al alma. Y al alma. Exactamente. Pero cuando nosotros ya caminamos con el Señor, entonces el orden es el espíritu que ya camina junto con el Espíritu de Dios, ¿sí? Que va a llevar o va a dirigir nuestra alma para que nuestro cuerpo demuestre o dé testimonio de lo que el Señor a través de su Espíritu está trabajando con nosotros. Entonces primero es el espíritu. El espíritu. El alma va después. El alma. El cuerpo. Así es. Quiere decir que primero debemos de trabajar nuestra relación con Dios, porque tenemos una relación espiritual con Él. Nosotros somos espíritus, tenemos espíritu de hombre y a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nos llama por nuestro espíritu para decirnos cómo estamos en este mundo. Y ya una vez saber, porque tenemos que ceder para poder escuchar al Espíritu de Dios, porque tenemos espíritu de hombre, pero
tenemos que ceder entonces ¿qué? Nuestra alma. Nuestra alma es en donde está, donde habíamos dicho está nuestro corazón, donde está nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Entonces nosotros normalmente empezamos a hacer lo que los demás hacen, hacemos lo que vemos, más bien. Entonces, ¿pero en qué se sustentan ellos? Llegamos primero nosotros. Muchas personas están haciendo lo que los demás ven y simplemente con su corazón pues mandan la indicación de qué es lo que hay que hacer con el cuerpo, pero evitan esta parte, no la saben. Entonces, si aprendemos a ceder nuestro corazón, nuestro libre albedrío al Espíritu, porque ahí es en donde reside el Señor, entonces todo lo que el Señor nos va a hacer es cómo tenemos que ser aquí y cómo debemos manifestarlo acá. Porque en el cuerpo es en donde manifestamos nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras formas de ser, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra actitud. Todo va cambiando, es muy distinto el orden cuando se empieza de aquí para acá. Es más, porque ni siquiera llega al espíritu, nada más el cuerpo llega hasta el alma. Y muy diferente cuando del espíritu cambia nuestro corazón y del corazón se ve cómo con nuestra carne podemos reflejar ese cambio en sus corazones. Así es. Gracias, Gustavo. Bueno. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque voy a hacer énfasis en lo importante que es el Señor, para crearnos. Es exacto, es perfecto, no hay duda de lo que Él ha puesto en nosotros. Estamos creados de varios sistemas, ¿sí? Que en su conjunto, cada uno de ellos trabajan enlazados. En nuestro cuerpo somos un equipo en el que todos los sistemas que tenemos, el respiratorio, el visual, el sistema digestivo, todos los sistemas trabajan en conjunto, pero hay un comando que decíamos que es la glándula pineal. Si me pueden poner la segunda foto, por favor. Es un mapa del cerebro donde nos va a reflejar, ahí está, lo que nos va a reflejar la ubicación de la glándula pineal. Si ven, es la rojita que está ahí, que se ve en la foto, y tiene diferentes partes, que es el núcleo supraquiasmático, el quiasma óptico, la pituitaria, el hipotálamo. Bueno, todos esos, la corteza cerebral, no pueden trabajar por sí solos. Cada uno de ellos tiene que estar ligado al otro para que se haga una función. Si se fijan, la perfección del cerebro es muy grande. ¿Por qué? Porque estamos hechos tenemos agua en el cerebro, tenemos membranas muy delgadas, ¿sí? Donde el Señor ha hecho la perfección. Si se pueden dar cuenta, hermana, ¿qué ves en esa foto? En medio. ¿Es la glándula pineal? Sí, pero ¿qué forma tiene? A un costadito, a un ladito. ¿A qué se asemeja? Bueno, hablando sobre la glándula pineal, es como se le dice que es como una piñita, ¿no? Uh-huh. Pero, hermano Gustavo, ¿tú qué puedes ver ahí? Pues, ¿a qué se asemeja? De raíces de hojas de un árbol, tal vez. Bueno, el que está abajo, sí. El Señor nos compara con árboles, uh-huh. Y todo nuestro cuerpo, sí, ese va a ser otro estudio que queremos que se haga, uh-huh. En cómo nuestro cuerpo, cada parte está reflejada en la naturaleza, con frutas, con la misma naturaleza. Por ejemplo, el Señor nos compara con árboles. Está ahí abajo, que es el cerebelo, que está comparándose como un árbol, que es lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Pero si lo vemos así, se ve un ojo. Si vemos esa forma, esa estructura, parece un ojo. Tenemos un punto blanco en medio y abajo está la glándula pineal, es un ojo. Eso se ha ido alterando
de acuerdo a las tendencias esotéricas o pensamientos o todo Las raíces. Exactamente. ¿Sí? Tú comentabas hace rato, ya en privado, lo que tú habías investigado sobre la glándula pineal, si gustas compartirlo. Esta glándula es el tamaño de entre 5 y 8 milímetros, Uh-huh. que en su función es hormonal. O sea que también ahí se sientan todas las emociones, las acciones. Sí. Y en sí mucha gente va a espiritistas, hechiceros y todos aquellos que a veces se sienten atados, ¿verdad? Y abren puertas, portales a otra dimensión donde les dicen, no sé si han escuchado ustedes de relajación, de meditación, que están así en cuclillas, Uh-huh. con sus manos así. Entonces, se dice que es relajación contra el estrés y emociones fuertes, acciones que a veces tiempo atrás traían problemas y olvidan todo. Entonces, se desprenden, conectan su cerebro con la glándula pineal, Genial. y ponen su mente en blanco y es cuando se desprende su espíritu, su alma, Uh-huh. de su cuerpo y sale. Pero tú, ¿qué opinión tienes de eso? ¿Eso es permitido por la palabra? ¿Es permitido por Dios? Pues realmente no es aprobado por Dios, porque todas las cosas ocultas, esas Dios no la aprueba, Las aborrece. las aborrece, es abominación para Porque para son con Dios. corrientes filosóficas que van en contra de la palabra. Pues es que sacan textos fuera de contexto. En Exactamente. realidad están viendo la manera de cómo convencer a una cierta multitud porque descubrió algo. Pero ese descubrimiento, lo que tenemos, por ejemplo, la glándula pineal, pues muchos lo pueden usar a su favor, porque ahí reside todas las emociones, todos los sentimientos. Entonces es ahí en donde una persona aprovecha para explicar una cierta filosofía porque tiene sentido para muchos y tiene gente a su favor, pero eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios lo que quiere es que entendamos que desde el principio Él ya nos había creado un sistema perfecto dentro de nosotros y fuera también, en donde cada uno de nuestras partículas tiene una función especial. Entonces, si esto que fue hace poco ya entendemos cuál es la función de la glándula pineal y antes no se sabía, es porque Dios maneja sus tiempos para que podamos entender cuál es la función de cada uno de nuestros miembros. Eso es lo que debemos de saber. Y fíjate que todas estas corrientes filosóficas confunden a la gente. Y es una manera que tiene el enemigo para desviarlos del propósito de Dios. ¿Sí? Es confundirlos, y como ellos están alineados, como lo vimos en el pizarrón, están alineados en cuerpo, alma y espíritu, dejando al final la relación con Dios. Ellos hacen búsqueda para satisfacer sus necesidades carnales, o ese vacío del que yo tanto llamo, que es un vacío en el que tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Está bien todo lo que hago? O sea, puedo tener esposo, puedo tener hijos, puedo tener muchos amigos, puedo tener mucho dinero, puedo tener casas, pero ese vacío está ahí. Y es porque no tenemos esa relación con Dios. Y el único que te puede llenar ese vacío es el Señor, porque nosotros fuimos creados para servirle. Uh-huh. Para buenas obras, dice. Para buenas obras, para servirle a Él, para alabarle, para glorificarle. Y el hombre se ha desviado. El hombre ha hecho caso de sus deseos, ¿sí? De sus pensamientos, de todo aquello que en el momento le puede llenar o le puede complacer, ¿sí? Ya regresando un poquito a lo que es la glándula pineal, tenemos un sistema que se llama límbico, que es muy importante. Es donde están concentradas las emociones. Si me pueden poner la foto 3, por favor.
En esa foto podemos ver de qué está compuesto el sistema límbico. Si se fijan, no trabaja un solo órgano, una sola estructura, no se puede. Todos tenemos que trabajar también en la vida diaria en conjunto, en equipo. Aquí tenemos que el sistema límbico está formado por todas esas estructuras: el hipocampo, la amígdala, el cuerpo mamilar, el bulbo olfatorio, el seto, la corteza frontal y las siguientes estructuras. Entonces, en el sistema límbico se concentran las emociones que decíamos, Gustavo, pero trabaja en conjunto con la glándula pineal. Ellos en conjunto son los que se mantiene la vida activa, ¿sí? Es lo que nos da ese amor, esa búsqueda, ese reposo, ¿sí? Todas esas emociones de las que hablábamos, todos esos sentimientos de los que hablamos. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Las emociones nos acercan o nos alejan de Dios? ¿Qué opinan? ¿Las emociones nos acercan o nos alejan de Dios? Creo que eso depende de dónde tienes ubicado dónde tienes tu enfoque. Porque al igual que hay personas buenas y malas, ambas personas, ambos tipos de gente pueden llegar a sentir emociones. Pero tú, ¿cómo sabes quiénes son buenos y quiénes son malos? Bueno, es ahí donde debemos de tener un discernimiento. Es ahí donde se ve la diferencia de cuando una persona sí practica la meditación con el Señor a través de la oración, exactamente, para que pueda conocer la diferencia entre una persona buena y una persona mala. Al igual que si nosotros tenemos enemigos, el enemigo puede llegar a amar a los suyos. El enemigo tiene familia, entonces experimenta la misma emoción, los mismos sentimientos que una persona, digámoslo así, buena, porque también tiene familia, entonces también lo ama a su familia. Raquel, ¿hay personas buenas y personas malas? ¿Tú qué opinas de lo que está diciendo Gustavo? Sí, está en la razón. Bueno, Dios nos ha dado un libre albedrío, ¿verdad? Entre decidir lo bueno, lo malo, pero Dios siempre va a tener buenas cosas para nosotros, ¿verdad? Porque somos creados para buenas cosas. Entonces, hay a veces que aún dentro del cristianismo que toman malas decisiones, y esas decisiones te pueden marcar para toda tu vida. Pero si te llegas a Dios, si te acercas a Dios confiadamente, Dios puede ir sanando tu vida por medio de problemas, dificultades. Dios, esa es la única solución ante Dios, la meditación. Pero el Señor dice en su palabra que no hay hombre bueno. Ni a uno. O sea, ¿por qué hacer esa diferencia entre que uno es bueno y otro es malo? Si en la palabra no viene que seamos buenos o que no dice que ninguno seamos buenos, que puede haber alguno más parecido a él, ¿no? Pero no que seamos buenos, porque nuestra carne no es... El discernimiento que nosotros es lo que debemos tener. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, antes de que cometieran ese pecado, no tenían ese problema de discernimiento, porque lo único que escuchaban era la voz de Dios. Eran obedientes. Obedientes. Lo que Dios decía, ellos hacían. No dudaban, no preguntaban, no cuestionaban ni nada. Cuando llegó la serpiente, Satanás, para meter la duda en ellos dos, se les abrieron los ojos, pero para discernir entre el bien y el mal, y Dios mismo lo dijo. Ya es uno como nosotros, él sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces, a partir de ahí ya empieza nuestra carrera, por así decirlo, nuestro proceso de volver a tener una comunión con el Señor muy íntima. O sea, para volver a aprender a obedecer, así como Adán y Eva lo hicieron antes de haber pecado. Aquí la cosa es que en Eclesiastés, si no me equivoco, dice que no hay nada debajo del sol. Le va a caer la lluvia y le va a caer el sol a las personas buenas o malas, las personas que han pecado y las personas que son justas.
Entonces nosotros, más bien no nos corresponde decir esta persona es buena, esta persona es mala. Estaríamos juzgándonos a nosotros mismos. Más bien, por eso es ahí la importancia de la meditación a través de la oración. Tenemos que orar porque tenemos que ver primero por nosotros y saber en qué hemos pecado. Porque si vemos a otra persona que está enfrente de nosotros y padece de los mismos problemas que tú padeciste, entonces quiere decir que esa persona estuvo mal para sí misma. ¿Me explico? Entonces no corresponde decir, oye, estás mal porque vi que estás pecando. Pero pues tenemos que, en lugar de eso, tenemos que ayudar a esa persona a que vuelva a retomar su camino que Dios le puso, y ya nunca, no hay por qué decir que esa persona es buena o es mala. Gustavo, vamos a un corte y regresamos con esta plática tan interesante. Y regresamos. Gracias por continuar viéndonos. Y estamos hablando de las emociones. Lancé una pregunta que era que si las emociones nos acercan o nos alejan de Dios. Quisiera que pusieran la lámina 4, por favor, ahí está bien ejemplificado cuáles son las emociones, que son de corta duración. Gracias. Tenemos temor, furia, tristeza, alegría y desagrado. Esas serían las emociones. Se basan en esas 4, más el desagrado. Gustavo, ¿puedes leer Deuteronomio 28:65, por favor? ¿Qué nos dice el Señor? Dice, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Ok. ¿Me puedes ayudar leyendo Proverbios 12:25, por favor? Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Habla de alegría, habla de temor, tristeza. De tristeza. Y yo les voy a leer Proverbios 13:12, que dice, la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. ¿Qué nos podemos dar cuenta aquí? Que el Señor nos da, sí, el Señor nos otorga las emociones y los sentimientos. Exactamente. ¿Sí? No viene porque yo quiera, no. Eso es un impulso, una emoción es un impulso. Y eso no viene porque lo estoy planificando y lo estoy creando. No, eso ya lo tenemos implícito, ¿sí? Ahora, ¿cómo debemos de controlar esas emociones cuando se salen de control? Porque estamos hablando de que son estímulos que nuestros ojos perciben y hay una respuesta, como el temor, la alegría, el enojo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el enojo ya se sale de control? Bueno, aquí lo que podemos comentar es que habíamos leído un pasaje anterior que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces puedes tener luz o puedes tener tinieblas, dependiendo de cómo esté tu ojo. Si tú lo que ves es todo glorioso porque el Señor conoce tu corazón y le ha servido, entonces todo lo que ves, y me refiero que lo que ves es lo que haces también, o sea, tienes lo que tienes alrededor de ti es porque tú hiciste algo para tenerlo. Entonces tienes un ojo que alimenta tu alma y creces en luz, en espíritu. Pero si tu ojo está inclinado a hacer el mal, entonces las consecuencias que Dios te va a poner es tristeza, amargura, enojo. Entonces todo lo que vas a ver alrededor de ti, aunque ves que todo está en orden, pues no lo vas a ver como tal, te vas a sentir todo lo contrario. Te puede poner malhumorada una persona, igual nuestras rutinas laborales, o sea, para llegar al trabajo, para salir del trabajo, llegamos muy temprano, salimos muy tarde, no llegó a tiempo tal persona, o tenemos que pagar más, o tenemos cuentas pendientes, tenemos
esa carga en nosotros. Entonces, si tenemos tinieblas en nuestros corazones, pues el ojo, todo lo que ve lo vamos a ver mal. Exactamente. Otra pregunta. ¿Debemos basar nuestra vida espiritual en nuestras emociones, hermana? ¿Qué opinas? Bueno, a ese punto de las emociones, pues sí, a la vez sí. ¿Por qué? Bueno, naturalmente el hombre está basado en emociones, ¿verdad? Que a veces me siento triste, me siento alegre. Son actos que a veces aún dentro del cristianismo se ve, ¿verdad? Pero cuando ya está Cristo, ocupa tu vida espiritual, creo que va aumentando tu fe, tus emociones, y tu Espíritu Santo te guiará, ¿verdad? A tomar buenas acciones para, pues para seguir adelante, ¿verdad? Pero estábamos diciendo que las emociones son es un estímulo que recibimos, ¿sí? Y que es una respuesta. Si yo estoy viendo que están asaltando a alguien, mi respuesta por ese Estar estímulo alerta. es estar alerta, pero es de temor. Sí. O sea, a mí me va a dar miedo. O si llega alguien y me empieza a insultar o agredir, mi respuesta porque estoy recibiendo ese estímulo de agresión va a ser de enojo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, vuelve la pregunta. ¿Yo puedo basar mi vida espiritual de acuerdo a mis emociones? Yo pienso que no. Yo pienso que las emociones son solamente un medio para poder expresar en el momento debido lo que sientes, después de haber visto algún hecho, o de haber escuchado algo de una persona, o después de haber presenciado pues algo que te haya desagradado o que te haya agradado. Entonces es más que nada un vehículo que nos permite pues expresar ese sentimiento temporal, pero que para Dios para Dios y para nosotros es temporal, sí. Pero ¿qué quiere decir con eso? Que queremos dar la prueba, que queremos llegar al Señor. O sea, podemos nosotros usar nuestras emociones para poder alcanzar la misericordia del Señor. No vamos a depender de ellos. Son solamente vehículos que nos van a ayudar a llegar hasta allá. Lo que sí tenemos que forjar son los sentimientos, lo que es estable, porque los sentimientos se obtienen a través de la constancia. Yo voy conociendo, por ejemplo, a mis amigos, entonces con el tiempo se tiene que trabajar ese sentimiento, no es emocionarse cada rato, o sea, uno se va a cansar, no va a lograr entender lo que está llegando con estos amigos, a lo que quiere alcanzar con esos amigos. Debemos amarlos. Entonces, tenemos que amar a nuestro prójimo, y ese es un sentimiento que hay que trabajar. Es una constancia y lleva tiempo, a diferencia de las emociones. Las emociones es de corto plazo, que nos sirven para poder presenciar una situación, una experiencia, y podemos, es mi opinión, podemos decir que un sentimiento son el acumulado de estas emociones de corto plazo, pero sumándose. Y ya deja de ser una emoción, ya más que una emoción ya empieza a verse un sentimiento, algo estable, en donde no importa si la persona te haya hecho daño o no, tú decides amar a esa persona. Entonces eso es un sentimiento del cual nosotros nos tenemos que basar, el sentimiento del cual nosotros ya tenemos que alcanzar. Ok. Hermana, ¿puede ayudarme a leer Proverbios 16:32, por favor? Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ok. Aquí nos está hablando del control que debemos de tener de las emociones. ¿Sí? Yo decido qué intensidad le voy a dar a la emoción o el estímulo que estoy recibiendo. Porque yo no puedo depender de mi emoción para mi relación con Dios, porque es en lo que el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Porque nuestra respuesta del estímulo que recibimos
esa emoción se puede intensificar y puede llegar a ser un sentimiento negativo, como hablábamos de la tristeza. Si la tristeza que yo estoy sintiendo, ¿sí?, es una emoción es pasajera, pero yo decido, ¿sí?, a través de mi libre albedrío, yo decido cuánto tiempo voy a seguir viviendo con esa tristeza. ¿Cómo lo hago? A través de estar bombardeando mi pensamiento con situaciones que están alrededor de esa tristeza, de lo que a mí me origina esa tristeza. Pero si yo le sigo dando de comer en mis pensamientos y haciéndome la pobrecita, la que hay de mí y que no me lo merecía y todas esas cosas, se vuelve crónico y ya se vuelve en depresión. Que ya no es una emoción. Ya no es una emoción. Ya es un estado mental. Es un sentimiento. Pero también los sentimientos van de grado menor a grado mayor. Ahí ya estamos hablando de una depresión y si le sigo dando alimento a mi mente, esa depresión se vuelve en autoflagelación. Me puedo empezar a lastimar y si le sigo dando de comer todavía más, puedo llegar al suicidio. Lo peligroso de esto, hermana Susi, es que ahora que ya estamos hablando de sentimientos o estados mentales, como lo que estamos mencionando de la depresión, es que ya no se deja ver ese sentimiento, o sea, a la vista de los demás. En una emoción, si yo veo a una persona emocionada, lo puedo detectar, puedo sentir que la persona está enojada, está feliz, está muy emocionada, pero si veo a una persona con una depresión, pues difícilmente lo voy a ver. Hay muchas personas que saben ocultar muy bien eso y tú lo puedes ver tan tranquilo, la persona normal, haciendo lo que le corresponde hacer, pero cuando ya va a su casa, ¿qué hace? Es muy peligroso cuando ya llegamos a esa clase de sentimiento. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros estamos experimentando emociones muy fuertes, porque conforme los vayamos sintiendo más, se puede crear ese sentimiento, pero es ahí donde ya debemos saber detectar si ese sentimiento nos lleva a un buen camino o a un mal camino. Si la depresión definitivamente no es un buen camino. Entonces, y así con muchos ejemplos, podemos seguir cómo se ha visto la violencia. Simplemente vas en tu carro, se te atraviesa alguien o se mete sin querer o como le quieras llamar y se bajan, se pelean, hasta hay muerte, sacan la pistola, porque la emoción, el estímulo que recibieron fue esa situación y se enojaron, pero no sabes controlar ese enojo, esa emoción. Esa respuesta emotiva es el resultado de lo que decíamos del pasaje anterior. Nuestro ojo es la lámpara de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros estamos viendo todo negro, entonces la persona que esté parada enfrente de mí me quiere hacer algo, yo voy y le voy a hacer algún daño. Pero también el problema que ahora estamos viendo hoy en día en muchos lados es que tenemos guardado tantas cosas y no sabemos expresarlas. No pudimos expresar a través de las emociones, que tuvimos la oportunidad de hacerlo, que como lo vamos acumulando nos inflamos como un globo y la primera persona que llegue nos va a ponchar y vamos a explotar y vamos a hacerle daño todo lo que podemos a esa persona. Entonces eso es lo complicado de guardarse tantas emociones, porque empezamos a llegar a crear un estado mental en donde, por ejemplo, una persona depresiva se guarda muchas cosas y porque no sabe cómo expresarlo o no encuentra a alguien a quien expresarle todos esos sentimientos. Digo, es el primer paso para que para que esa persona ya deje de tener ese estado mental y ya solamente tenga las emociones para que pueda expresarlas en su momento. Y bueno, el sentimiento a lo que yo me quería referir era que
tenemos muchos sentimientos estables. Hay unos que son malos, como la depresión, pero hay otros que es el amor. Son enemigos estos dos sentimientos. La tristeza es una emoción, es un estado emocional, pero la depresión es un estado mental, ese dura. Eso Dios no lo quiere para nosotros. ¿Qué pasaba, por ejemplo, la historia de David, cuando cuando el profeta Samuel ungió a Saúl como rey de Israel? Obedeció muy bien al principio, pero luego cuando empezó a alejarse Saúl de Dios, Dios se lo hizo saber a Samuel, y Samuel, como lo había ungido, se hizo parte responsable de haber hecho esa unción. Entonces lo que hizo Samuel en su momento fue llorar. Él lloró, él expresó esa emoción, tenía un sentimiento de haberle fallado a Dios. Pero ¿qué fue lo que le hizo Dios? Levántate. Esa palabra lo escuchamos muy seguido en la palabra, en las escrituras. Dice levántate, porque Dios no te quiere ver así. ¿Tienes permiso para llorar? Tenemos permiso para enojarnos, tenemos permiso para reírnos, pero no evitemos no caer en ese sentimiento duradero que es un estado mental. Evitemos caer en la depresión, evitemos caer en la amargura, porque ese es un estado mental también. Entonces tenemos ese libre albedrío para decidir cómo vamos a estar actuando ahora, cómo vamos a estar actuando en nuestras vidas, porque todo lo que vemos lo percibimos con el ojo y ya nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Me quedo con este sentimiento porque me va a nutrir en el amor en Cristo, o este sentimiento, tanto enojo que veo en la sociedad, no quiero que me contamine, así que lo dejo a un lado. Entonces ya nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Entonces, ¿podemos ser esclavos de nuestras emociones? Pues en Cristo no. A ver. Podemos caer, pero no debemos. Ok, pero aunque estemos en Cristo, ¿podemos ser esclavos de nuestras emociones? De nuestras Tú emociones. acabas de decir ahorita algo muy importante. ¿Podemos seguir siendo esclavos aún estando en Cristo? Aún estando. Es que es un proceso. Pero ¿podemos ser esclavos? Es mi pregunta. Bueno, si no viene antes a Dios, sí puede ser esclavo, pero ya después de eso viene la liberación, porque Dios te hace libre de toda atadura. Sí, pero en nuestro diario caminar, aún nosotros siendo hijos de Él, en nuestra vida diaria tenemos raíces de amargura. Uh-huh. Sí, por ejemplo, una persona que esté divorciada, que haya tenido una relación de mucha violencia con su expareja, deja secuelas y se convierten en raíz de amargura. Aún siendo hija o hijo de Dios y caminando en su palabra, se vuelve esclava o esclavo. O sea, no somos liberados en ese sentido de que ya eres salvo y ya eres buena y eres perfecta. No. En nuestro diario caminar tenemos que trabajar esas emociones y pedirle al Señor que nos arranque, como tú decías. Él conoce nuestro corazón, Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Entonces, aún caminando en el Señor, tenemos raíces de amargura. Tenemos situaciones arraigadas desde la niñez que muchas veces no nos damos cuenta, pero el Señor las conoce y te las va haciendo evidente a través del contacto con otras personas de nuestro alrededor, para que tú te des cuenta de lo que tienes que trabajar y pedirle al Señor que trabaje en ti. Y sin embargo, muchas veces cuando el Señor nos lo hace evidente, nos vamos en contra de la persona. Porque creemos que la persona es la que está tratando de hacerme daño, la que está señalándome, la que está tratando de hacerme un mal.
y no estamos atentos de que el Señor, a través de lo que tenemos alrededor, nos habla de formas tan diferentes para que trabaje en nosotros, ¿sí? Para que empiece a limpiarnos, pero si nosotros estamos distraídos, no vamos a verlo nunca. Bueno, aunque dice la palabra también aquí, ahorita que venía a mi mente, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda raíz de amargura. Porque esto lo prueba, no lo aprueba Dios, el del enemigo sí, porque para eso viene, para matar, hurtar, destruir. Pero nosotros por sí solo lo podemos hacer. Pues necesitamos la ayuda de Dios. Exactamente. La intervención del Espíritu Santo. Podemos leer, hermana, Mateo 22:37, por favor. 22:37. ¿Qué dice? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay que nos está dando un mandamiento de amor. Que no es una emoción. Que no es una emoción, es un sentimiento. Y nos está mandando a amar. Porque cuando tú amas, ¿qué pasa? Todo rencor, todo enojo, toda situación negativa o que no es agradable a tu vida desaparece. Porque tu ojo empieza a ver de diferente manera lo que estás viviendo, lo que te está aconteciendo alrededor. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de trabajar con el Señor a través de la oración, pero nosotros tenemos que estar atentos de cómo nos habla y cómo nos hace ver lo que traemos en el fondo, esa amargura, esas situaciones que traemos. ¿Nos puedes leer, hermana, Éxodo 20:10, por favor? Es muy importante, Gustavo, lo que es el amor, pero el amor de Dios es diferente al amor que nosotros concebimos. El amor de nosotros es efímero, luego nos cuesta trabajo entender el amor de Dios, ¿verdad? Digo, porque leemos las escrituras, todos los juicios que ha hecho Dios con su pueblo, pero vemos ahí que hay muerte, pero es como el mar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el mar ahí con sus olas? Pues está limpiando la arena que está en la costa, porque la hace muy, muy suave, pero es tras oleada, tras oleada, tras oleada. Nosotros somos pueblo de Dios, somos como la arena del mar, y viene el mar y nos da, y con sus olas, y arrasa. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios con su pueblo. Traía otros pueblos, enemigos de Israel, que representan los mares para poder pues limpiar a su pueblo, y eso forma parte de la misericordia de Dios. No quiere decir que no nos ame, nos quiera hacer daño, al contrario, sino por amor a Él y por amor a su pueblo, porque se lo prometió a Abraham que le iba a dar descendencia. ¿Descendencia a qué nos referimos? De que siempre va a haber un pueblo para Él, y Abraham es de Dios. ¿Me explico? Entonces Dios, en su misericordia, a pesar de que hacía estos juicios, lo hacía por amor. Ahora todo esto lo vivimos espiritualmente. Hay tiempo, en Eclesiastés dice, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para enojarse, tiempo para bailar. O sea, Dios no está en contra de que usemos nuestras emociones, sino que tenemos que entender para qué sirven. Entonces, en el mandamiento que mi hermana Raquel mencionó, de que amarás a tu Dios con todo tu corazón, se refiere a que, a pesar de que vamos a sentir muchas cosas, ira, felicidad, gozo, tristeza, forma parte del camino que Dios tiene para nosotros para llegar a alcanzar ese amor, que muy poca gente logra comprender porque no se permite experimentarlo. De hecho, lo que estabas mencionando, hermano, eso sí es interesante, que vemos nosotros a las personas que tenemos por delante.
y tenemos guardados nosotros muchos sentimientos desde nuestra niñez y ya lo olvidamos, pero lo tenemos aquí. Entonces, si llega una persona y de repente, ¡pum!, algo involuntario pasó, dentro de mí sucedió algo, entonces debemos entender que Dios tiene muchas formas de llegar al corazón. El problema es que nosotros somos muy evasivos, no atendemos ese problema porque nos hace daño y no entendemos por qué, pero es un sentimiento que tenemos guardado desde muchos años, que tal vez ya olvidamos. Así es, y Entonces, que solo el Señor lo conoce. A través de la oración es como vamos a poder conocer el por qué tenemos esos sentimientos que hay que trabajar para tomar la decisión. ¿Qué ojo vamos a tener? Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Queremos ver la luz o queremos ver las tinieblas? Así es. Hermana, ¿puedes leer Éxodo 20:10, por favor? Dice, mas al séptimo día de reposo para Yahweh tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Sí es Éxodo 20:10? Sí. Ok. El tiempo se nos ha terminado. Cierro respondiendo la pregunta con la que inicié: ¿por qué no vieron los discípulos o no reconocieron al Señor? Porque el Señor nos pone, Él es el que dispone nuestro ojo para que podamos verle en su tiempo perfecto, no en el que nosotros querramos. Con eso me despido, Dios los bendiga y hasta luego.